Una cosa, antes de entrar al capítulo 12 me gustaría hacer algo de la semana pasada. Es muy importante, se recuerda que él estaba diciendo todas las cosas por las que él pasó. Vamos al capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11. Hay una parte interesante el apóstol Pablo menciona todo lo que él sufrió, ¿verdad? Los sufrimientos del apóstol Pablo. Comienza desde el versículo 16, pero ya no los vamos a leer todos. Usted, me imagino que los ha visto todos en su casa, uno por uno. Pero una cosa que me llama la atención, y casi con esto termina, es donde dice, en el versículo 30, dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A simple vista usted puede decir: ¿y qué tiene que ver eso con todos los sufrimientos del apóstol Pablo? ¿Pasó por usted la mente suya eso? ¿Verdad que no? Él lo menciona, pero ¿sabe qué es por qué lo menciona él? Porque prácticamente aquí él está diciendo la causa por todas las cosas que el apóstol pudo pasar, por este acto, por ser rebelde. Porque el apóstol Pablo, Saulo, antes de la conversión, cuando iba en el camino a Damasco, ¿iba a felicitar a los cristianos? No, iba a arrastrarlos. En el camino a Damasco, se menciona en el libro de Hechos, ¿verdad?, que una luz lo tiró al suelo, y que esa luz le dijo que: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Escuchó la voz y le dice: sí. ¿Quién eres, Señor? Y yo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, esta parte le da para que vaya a Damasco y vaya a buscar a Ananías, un hombre de Dios, un hombre que tenía conocimiento de la palabra, un cristiano temeroso de Dios. Mientras tanto, a él le decía donde fuera. Ananías, el Espíritu Santo también le estaba diciendo que iba a llegar cierto hombre y que ores por él, porque instrumento útil me es. ¿Para dónde? ¿Para quiénes? Para los gentiles. ¿Qué pasó, mis estudiantes de Hechos? Por eso es importante que vengan. En el libro de Hechos estudiamos que era para los gentiles. Entonces, vea cómo son las cosas. Instrumento útil me es para que lleve el evangelio a los gentiles, y que vaya y predique el evangelio a reyes y a personas poderosas. Él aquí está diciendo y menciona esto porque es importante, porque esto nos puede pasar a usted y me puede pasar a mí. De que muchas veces estamos haciendo lo que Dios no nos ha mandado, y por eso no tenemos éxito y sufrimos mucho. Y yo quiero detenerme en esto. Si no pasamos al 12 no hay problema, pero quiero que entendamos esto, porque esto es base. Este versículo nos está diciendo todo lo que él sufrió, pero dice: ¿por qué? Por mi debilidad. ¿Cuál era la debilidad del apóstol Pablo? El orgullo. El orgullo. Y usted podrá decir: pero el orgullo no es tanto. ¿Sabe que el orgullo es un problema tan grande, muy difícil de tratar? Fue el orgullo el que hizo que el diablo, allá en el cielo, él llenara su corazón de altivez, de orgullo, y querer ser como Dios. Y por eso lo mandaron, lo destituyeron de estar al lado de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Seré semejante a Dios. Por el orgullo. Entonces, Dios todavía estaba tratando con el orgullo de Saulo. Porque ahí, cuando estaba él
estaba diciendo que en Damasco, ni bien él se recibió la unción, el llamado de parte del Señor, lo que puso fue a predicar a los judíos. Llegó a la sinagoga y lo que primero le dijeron, ¿y no eras tú el que venías supuestamente a perseguir a los cristianos y ahora tú quieres darnos cátedra? Nosotros somos judíos. Ahí comenzó el problema. Porque ¿qué fue lo que dijeron los principales judíos de Damasco? Mátenlo. Mátenlo. Entonces, usted se da cuenta de que ahí comenzó el problema de Saulo, porque fue y predicó el evangelio. Se hubiera quedado con los cristianos que habían ahí ya, y no ir a la sinagoga, ir a predicarle a los judíos. Primero, él menciona lo del canasto, y si eso se ve en Hechos, que dice que lo bajaron en un canasto porque lo querían matar los principales judíos de Damasco. Entonces lo bajaron en un canasto. Era humillante para él. Aquel hombre que estaba acostumbrado a... Hermano, créame, dijimos las cualidades del apóstol Pablo. Dijimos que era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un erudito en el fariseísmo, que era un hombre que conocía la palabra, pero también tenía orgullo, que también sabía lo que sabía y decía, pues yo no sé cualquier cosa. Esta cosa que estamos viendo aquí, este versículo 30 que estamos viendo aquí, dice que es su debilidad. Ahora, él lo menciona, para él fue humillante que lo hayan sacado en un canasto, por la puerta de atrás. Un don nadie salió de Damasco y dice que se fue por 3 años en el desierto de Arabia, que es donde Jesús directamente lo preparó, lo discipuló, lo capacitó. Le pregunto algo, ¿cómo se sintiera usted si la revelación directa la estuviera recibiendo? No de este pastor Sucho, de Jesús directamente. ¿Cómo estuviera usted? Pues si yo, especial. Él fue al desierto de Arabia, discipulado directamente por Jesús en el desierto, y regresa a Jerusalén. ¿Pero a dónde va a predicar? A la sinagoga. Y en la sinagoga estaban los judíos. ¿Por qué no se fue con los cristianos? Se fue a predicarle a los judíos. Ahora, esto fue recurrente. Esto fue recurrente. Nosotros vemos en lo que estudiamos, ¿verdad? Que Lucas nos llevó en un viaje tremendo en el libro de Hechos. Hermano, eso es cuando yo estudio el libro de Hechos. Es un viaje. Es como que a usted le inviten a ver una película y usted está viendo todo lo que el apóstol Pablo hizo. Pero nos dimos cuenta que en todos los lugares los sacaban apedreado y los sacaban corrido. Pero a cualquier pueblo que llegaba, ¿a dónde iba Pablo a predicar? A la sinagoga. Hermano, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a aprender a seguir lo que Dios nos ha ordenado? Ahora yo hago un paréntesis aquí. Y yo no, créame que estoy bastante parecido, viendo mi pasado, bastante parecido a lo del apóstol Pablo. Que Dios lo mandó a hacer una cosa y usted está haciendo otra. No hay peor cosa que le frustre a uno estar haciendo lo que no le guste. Imagínese un mecánico que tenga que trabajar de cocinero. Imagínese un cocinero trabajar de mecánico. No hay peor cosa. Por eso, jóvenes, ustedes que van a estudiar, estudien lo que les da pasión, y si les van a pagar por algo que les gusta, pues ya le hicieron. ¿Ahí se acuerdan del pastor? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Hermano, no hay cosa peor que usted esté haciendo lo que no le gusta, porque usted no solo va a estar amargado, sino que va a amargar a los demás. Vemos recurrente lo del apóstol Pablo. Sí, hermana Eugenia. Sí, quería decir algo, pastor. En el comentario de William Murphy dice también
que la razón también por qué Pablo menciona esto es porque para Pablo fue una humillación muy amarga, porque él estaba acostumbrado a mirar a sus enemigos cara a cara, aunque se jugara su vida. O sea, él no le, de la manera que lo sacaron fue clandestinamente, y a él siempre le gustaba él verlos cara a cara, no salir, como dice, ¿verdad?, huyendo de esa manera. O sea que también esa es otra razón. Por la puerta de atrás, ¿verdad? Sí, ese comentario es válido, es precisamente eso. Pero acuérdese lo que él menciona, que es la debilidad. Sí. Que dice que es la debilidad de él. Fui colgado en el muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí lo dice. Después vemos de que fue al desierto de Arabia, discipulado por Jesús, regresa a Jerusalén. En Jerusalén estuvo 15 días. Y después de que Jerusalén se va y va para Tarso. De él era de ahí Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso. Si usted en ese tiempo hubiera sido de aquí, hubiera dicho hermano Israel de San Pedro, ¿verdad? Así. Entonces, el Saulo de Tarso era de ahí de Tarso, pero también ahí lo tuvieron. Y ahí estuvo desconocido casi por 10 años. Nadie conocía de Saulo. Se imagina, y él que estaba acostumbrado a ser el centro de atención, estar siendo don nadie, como que no iba con su personalidad. ¿Por qué fue desconocido 10 años? ¿Estaba preparándose? Porque era el tiempo que todavía no había habido oportunidad para que él brillara. Si usted va al libro de Hechos, aparece un tiempo de que de Pablo no se habla mucho. Comienza ya los viajes misioneros, pero prácticamente en ese tiempo, cuando le toca a él salir, prácticamente los mismos le decían, desaparécete porque te van a matar. Los judíos siempre quisieron acabar con el apóstol Pablo. Ahora, ya entrando al capítulo 12, si hay alguna pregunta aquí, páreme, porque necesitamos aclarar esto, ¿verdad? Porque la semana pasada lo vimos, pero no lo vimos en detalle. Claudia, ¿tienes un comentario para esto? No. No, pero lo que me estabas diciendo, que estábamos comentando de este libro, de esta parte. De ese versículo. Prácticamente lo que tú has mencionado, de que él, muchos de los sufrimientos que él pasó fue por desobedecer el mandato que se le había dado. Y fue un modo de que el Señor lo puso en sus pies también, que sentara pies, mirando todo lo que sufrió. Hasta mandó a un profeta para alertarle que no fuera a hacer lo que él quería hacer. Es como que me dijeran, Claudia, tú no vas a predicarle a los jóvenes ya, tú tienes que predicarle a los adultos. Y en mi mente yo digo, no, yo sigo con los jóvenes, pero el Señor no me quiere con los jóvenes, me quiere con los adultos. Eso prácticamente es básicamente lo que pasó con Pedro, y él sufrió. Pablo, perdón. Él sufrió mucho y pasó por muchas pruebas, básicamente por no hacer los pasos que el Señor quería que él hiciera. Entonces es muy importante de que cuando el Señor pone en nuestro corazón que tenemos que trabajar en una área, no le busquemos la vuelta, ¿verdad? Hermano Rafael. Sí, de hecho pienso que también Pablo en su corazón él quería evangelizar a los judíos. De hecho, o sea, Dios lo mandó a los gentiles. Sabemos desde Hechos, ¿verdad?, que Él lo mandó a los gentiles, pero en su corazón era hacer que los judíos creyeran en el Dios aquel que ellos habían crucificado. Era su debilidad. Ya, era una realidad, eso era. Pero la verdad es como decir, qué mejor llevar el evangelio a estas personas que eran como yo. Yo conozco todo y yo les puedo hacer, pero la cosa es que no lo habían mandado allí. Lo que decía hermana Claudia tiene mucho sentido, porque de hecho, cuando le mandan al profeta para que le diga que no se meta a Jerusalén, que no regrese, porque va a encontrar su muerte, él regresa ahí. Ya, hermano Israel. Pero entonces, si él en su corazón tenía las sinagogas, ¿cuál era el deseo del Señor para él? Si no eran las sinagogas. Ir a los gentiles. Ir no con los judíos. No con los judíos. Con los judíos. No con los judíos, sino que ir a los gentiles. ¿Los gentiles dónde estaban? Los gentiles son todos los que no eran judíos. De hecho,
Mire pues, para que lo mire de este aspecto. Sí, porque no. En las iglesias, en las sinagogas donde Pablo iba, Ajá. siempre cuando él comenzaba a hablar de Jesús, comenzaba a hablar de esto, ya él comenzaba la controversia y lo comenzaban a perseguir. Entonces, él comenzó a ver el éxito que tuvo en todas las iglesias que no eran judíos, que eran gentiles, aceptaban bien el mensaje. Pero el problema de que Pablo siempre iba a las sinagogas y ahí predicaba el evangelio. Y de ahí lo sacaban corrido. Y entonces la gente sí escuchaba del mensaje. Pero ya cuando el apóstol Pablo estaba en persecución. Entonces él está diciendo de que esa persecución, ese sufrimiento lo hubiera evitado si hubiera ido directamente. Porque pasaron varios años. Hasta cuando de repente él va a los gentiles. Y va y tiene éxito con los gentiles. De hecho, él fue el que le dio a gobernadores, como le digo no me recuerdo el nombre ahorita, le dice, ¿ah? ¿Gallo? No, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Quién era? Un gobernador. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, de que él tenía éxito a donde Dios lo había llamado. Por eso le decía yo que tuve mucho que ver con esto. Porque a mí durante mucho tiempo me dijeron, imagínense tener el llamado del 89 pastorado. Y hasta hace 3 años. ¡Qué vergüenza! Tanto tiempo estar haciendo lo que yo creo, tal vez hubiera cometido muchos errores, sin dudarlo. Pero hermano, ya tuviera cuántos años de pastorado. Y la desobediencia me llevó a hacer muchas cosas que me trajeron mucho sufrimiento, que me trajeron muchos dolores de cabeza que se pudieran haber evitado. Aquí está usted escuchando este mensaje para que diga usted rapidito, alinee sus pensamientos con los de Dios para que usted no esté en conflicto y vaya buscándole 5 patas al gato. Vaya directo, oiga la palabra. Es importante de que usted escuche dónde el Señor lo quiere trabajando, dónde el Señor lo quiere sirviendo, porque definitivamente para las vacaciones aquí no es, porque aquí no es que tomemos poquito, vamos a tener que servir. Entonces es importante de que sepamos en dónde estamos, qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y darlo con pasión. Sí, hermana Eugenia. Es Agripa. Agripa, sí. Está en Hechos 28, 26, 28. El gobernador le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Él estaba dando su testimonio de cómo se convirtió. Imagínense, ¿con quiénes hablaba ellos? Muchos del apóstol Pedro y todos los apóstoles no le hubieran podido llegar a esa gente a la cual le llegó el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estaba preparado, estaba capacitado y había sido llamado para eso. Otra vez. Quiero entender, entonces los gentiles no tenían conocimiento de Cristo. Por eso era tan fácil que Pablo les hablara. No era que era fácil, sencillamente que ellos nunca habían escuchado de lo que era el evangelio. Ellos nunca escucharon de Cristo. Muchos de ellos habían escuchado, por ejemplo, los judíos que vivían en esas ciudades. Acuérdense que ellos salieron a vivir en otras ciudades. Ellos conocían lo que era el judaísmo, pero de Jesús no hablaban, porque Jesús no era para ellos. El apóstol Pablo llevaba el evangelio porque él no solo había sido discipulado, sino que él era cristiano. Entonces, la gente, cuando él llegaba con esta nueva, esas buenas nuevas, esas noticias, la gente lo recibía porque era algo que para ellos era diferente, no como lo que hablaban nosotros, ¿verdad? Porque también estamos viendo de que, aparte de ahí de lo que vamos a estudiar, dice que el apóstol Pablo también, y en Hechos lo vemos de que el ministerio del apóstol Pablo estuvo acompañado de muchos milagros, de muchos prodigios, cosas que ellos no estaban acostumbrados a ver. Una de esas está donde un tal Jesús, ¿verdad? Esto lo leímos en Hechos, donde él le dice, durante un tiempo te vas a quedar mudo, y quedó mudo. Eso era lo que era el apóstol Pablo, lo que decía. Era tanta la unción que tenía el apóstol Pablo, que cuando dice que estaba trabajando, y eso lo vemos en Éfeso, creo que fue, donde dice que
los pañuelos de que él usaba, me imagino que por el calor, la gente se los llevaba y la gente sanaba, se lo ponían a los enfermos y sanaba. Entonces estamos hablando de que todos esos milagros, el judaísmo no tiene ninguna cosa de esa. En el Evangelio es que dice, por eso es que el principio básico es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque los apóstoles estaban acostumbrados a ver muchos milagros. Lo vemos en el apóstol Pedro cuando sanó al paralítico, ¿verdad? En la entrada del templo de la Hermosa, y vemos muchas sanidades. Tantas eran las sanidades que dice que los enfermos los ponían en las calles y que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Esos eran los milagros que el cristianismo traía, pero no eran los apóstoles, era el Espíritu Santo. Entonces, entiéndame el principio de que todo esto era nuevo y ellos lo miraban bien porque era algo completamente diferente, no era una religión, sino que era algo práctico. De hecho, cuando decían, ahí vienen los que trastornan la ciudad, ¿verdad? Porque donde llegaban pasaban milagros, ocurrían cosas sobrenaturales. Y era el Espíritu Santo añadiendo cada vez más a los que tenían que ser salvos. Ahora, eso es parte de lo que los gentiles aceptaban el Evangelio, y no era tanto el problema de ellos porque ellos no tenían la religión del judaísmo. El problema que el cristianismo con el judaísmo choca cuando se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, cuando se presenta que Jesús es Dios, cuando se presentan muchas cosas que para los judíos no es, entonces usted choca. Pero para ellos tenían sus religiones como cualquier otra. Pero en cuestión, el judaísmo era confrontativo. Por eso era la diferencia. Ahora, ya pasando al versículo 1 del capítulo 12, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él dice en el versículo 2, porque al apóstol Pablo se le revelaron cosas que a ninguna otra persona se le han revelado. La única persona que pudo ver tanta revelación, usted puede ir y leer el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que tuvo una revelación, y está escrita, lo que Dios le reveló, Jesús le reveló directamente al apóstol Juan. Pero esto está diciendo, el versículo 1 dice que ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que Dios le reveló muchas cosas a él. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién era el hombre de que estaba hablando él? Él mismo. Y 14 años cronológicamente nos va a llevar hasta el libro de Hechos capítulo 14. Vaya a su Biblia el libro de Hechos capítulo 14. Que el capítulo 14 nos da una gran ilustración, porque el apóstol Pablo, que le está hablando de los milagros, de los prodigios que hacía, ¿verdad? Hasta le llaman a que era el hijo de Júpiter, a él y a Bernabé. Para darnos una idea, nada más quiero, si alguien lo tiene ya, el capítulo 19, el versículo 19, es el que vamos a leer, pero el capítulo 14 del libro de Hechos. Hechos capítulo 14. Versículo 19. Sí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A eso es lo que se está aluciendo él, ¿no? A eso es lo que él está diciendo en esto, de que en esa ciudad, cuando lo recibieron como, estos son los hijos del hijo de Júpiter, y les estaban adorando. Oiga bien la palabra, por eso guarde la palabra, decía, yo te adoro, adoración solo para el Señor. Ame con todo su corazón a su esposa, a sus hijos y todo, pero la adoración es solo para el Señor. A ellos estaban adorando en esta ciudad, pero después cambió la cosa.
Cuando vinieron esos escandalosos de Iconio y también de Antioquía, ¿se acuerda que Antioquía era la ciudad donde estaban mandando a todos los misioneros? De ahí vinieron unos alborotadores, vinieron unos que venían persiguiendo a Pablo, y ellos hicieron un alboroto ahí, hicieron un escándalo en Listra. Y allí en ese lugar dice que los agarraron las piedras y lo apedrearon y lo sacaron como muerto. No dice que lo golpearon nada más. Lo sacaron arrastrado porque para ellos él ya estaba muerto. Pero se reunieron alrededor los discípulos, los seguidores. Me imagino que oraron por él, ¿verdad? Y se levantó Pablo otra vez. Y vuelve a ir a predicar. Dice, vamos otra vez, vamos a ir a predicar, vamos a terminar de enseñar a Listra. De ahí lo acababan de sacar. Usted puede leer el libro, el capítulo 14 de Hechos. Por eso se acuerda que el libro de Hechos lo estudiamos verso a verso, porque esto nos lleva a eso. Entonces él está haciendo alusión, 14 años, hacía 14 años que de Listra le habían dado esa gran apedreada y lo habían dejado muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. A eso es lo que está diciendo. Si es, él está diciendo esto, si es fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es, ¿qué? Que no le es dado al hombre. No le es dado al hombre expresar. Quiere decir que le prohibieron que hablara de estas cosas. Por eso, hermano, yo estaba leyendo el comentarista y decía el comentarista que él entra en discrepancia con esa persona que dice, yo me morí, fui al cielo y ahorita ya salió mi primer tomo. ¿Qué fue lo que vi en el cielo? Y de repente sale el segundo tomo porque le fue bien. Y la gente comprando. El apóstol Pablo dice que no le fue permitido. Esto se lo está diciendo a ellos. Se lo está diciendo como si yo he tenido experiencias personales, yo he tenido experiencias espirituales buenas. Y les cuenta lo que pasó. Pero él dice que no se le permitió que explicara tanto. Yo creo que si existiera el libro donde él explica con detalles todas estas cosas, yo creo que la gente leyera más eso que la Biblia. Porque la gente siempre anda buscando lo sensacional. ¿Dónde está el gran predicador? ¿Dónde está el gran evangelista? Y muchas veces van por el evangelista, pero no van por quién se está predicando. ¿Qué diferencia tiene del Cristo que yo predico en este altar tan sencillo como en un altar donde estén de tantos miles? Dígame la diferencia. ¿En qué parte entramos en discrepancia, entramos en diferencia? La diferencia es que en esos lugares la gente va por el nombre de la persona, pero el mismo Cristo es el que estamos predicando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo no sé si eso le impacta a usted, pero entristece ver cómo la gente muchas veces le pasa a los de Listra, que ponen al hombre en un altar y comienzan a adorar al hombre. Oh, a ese pastor yo no lo voy a escuchar. Que me pongan de otros famosos. Oh, qué revelación. Hermano, tengamos cuidado, porque por eso es precisamente que en este mismo libro de 2 Corintios, él está diciendo que el evangelio, siendo tan simple, hay gente que comienza a ponerle tantas cosas. No, para usted poder hacer esto, usted tiene que meterse en 45 días de ayuno, 5 más que Jesús, para poder entrar a tanta revelación. Él da como Él quiere. Si el Señor le va a dar una palabra a usted para ser de bendición para la gente, no es porque sea tan especial, es por la necesidad que hay. Si Dios va a sanar a alguien aquí, no es porque yo sea especial, es porque Él sabe la necesidad que hay. O sea, seamos sensibles a la palabra. Sí, hermana Eugenia. Quiero estar clara, pastor, porque usted mencionó de que él fue descolgado del muro porque él no debería de haber estado predicándoles a los judíos. En el capítulo 11, ¿dónde dice, o es en otro capítulo donde dice que él, bueno, andaba donde no debería andar, o quizás desobedeció, o se desvió? Allí mismo. ¿Dónde, pastor? En el 11.
En el 11, en el versículo 30 dice, si es gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Entonces ahí es donde él fue a los judíos. Ya, él está haciendo alusión a todo el sufrimiento que pasó, pero no para gloriarse, sino que diciendo la causa por qué había pasado todo eso. O sea, si vemos con todo el contexto del capítulo, él está diciendo todos los sufrimientos y no lo está mostrando como decir, wow, qué espiritual el apóstol Pablo. Está diciendo todo eso que sufrí. Prácticamente, cuando menciona aquí, porque esa era la debilidad, el orgullo del apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver después, porque en esto él menciona que después de haber regresado del cielo, ¿qué es lo que le pasó a él? Pero ¿en dónde Hechos. puede uno? O sea, porque si uno lo lee así, pastor, yo la verdad no, ni me hubiera... Por eso estamos estudiando, hermana Eugenia. Por eso ¿No hay estamos... algún otro libro que pueda uno leer para...? Donde dice que él fue mandado para los gentiles y él fue a predicar a los judíos. Cuando mencionó Claudia del profeta Agabo, dice que le dijeron no vayas, el Espíritu Santo nos dice que no vayas. Y se amarró las manos y dice, y él agarró el cincho y era el cinto de Pablo. Y le dice, así dice el Señor, que así van a llevar al dueño de este cincho. Y no así lo llevaron a Jerusalén. O sea, hay mucha, para que podamos ya traer a esta parte, es porque hay mucha de lo que pasó con el apóstol Pablo, de que él siempre sufrió precisamente todo lo que vemos en este capítulo 11, porque él no fue a hacer lo que originalmente se le mandó de ir a los gentiles directamente. Sí lo hacía, pero antes sufría. O sea, Dios cumplía su palabra. ¿En dónde tuvo éxito el apóstol Pablo? Con los gentiles. Pero él lo menciona porque está diciendo que tal vez la debilidad era él de decir, es que yo soy fariseo de fariseos. Yo soy esto, soy lo otro. Pero él está diciendo en ese de que es la debilidad. Aunque no lo menciona, pero es muy posible que la debilidad de él era sentir más por los judíos. ¿Verdad? Es mi pueblo. Me da tristeza de que no puedan entender, de que no se salven. Puede ser un celo santo, puede ser decir, yo quiero que los judíos entiendan esto. La razón que le puedo decir, Dios es soberano. Y a él se le había dicho que él iba a ir a los gentiles. Entonces volvemos a lo mismo, de que lo que el apóstol Pablo está viendo aquí es lo que está mencionando. Por eso le dije, esta parte no tiene nada que ver con lo demás que está hablando en ese versículo 30, porque no tiene nada que ver con un montón de sufrimientos. Si lo leemos solo así, no tiene nada que ver. Pero si vemos la razón por la que el apóstol Pablo lo mencionó, lo del canasto, es porque fue una humillación para él. Y donde el Señor le enseñó a él de que tenía que hacer lo que él le había dicho que hiciera. Entonces, volviendo a esto, ¿verdad? Donde dice que si fue en el cuerpo, él no lo sabe. Fue una experiencia espiritual que el apóstol Pablo tuvo, donde se le mostraron tantas cosas, tantas revelaciones, que nosotros tal vez no nos podemos imaginar qué tanto es lo que hay, ¿verdad? Y dice que se lo llevó al tercer cielo. Ahora, de acuerdo a los comentarios, el primer cielo es el que vemos nosotros, la atmósfera donde nosotros nos movemos. Eso es lo que nosotros conocemos como cielo, ¿verdad? Donde están las aves, donde está todos los aviones, en ese espacio de la atmósfera. El segundo cielo, que ya está considerado, que es enorme, no se sabe cuánto sea, pero es donde están las estrellas, las galaxias y todo eso. Ahora, cuando él menciona el tercer cielo, es porque es algo que solo está reservado para Dios, que es donde usted y yo vamos a estar. Porque usted no va a estar volando entre planeta y planeta y chocando. ¿Me entiende? O sea, está para verse la grandeza de nuestro Dios. Es que es más allá de los planetas y lo que podemos ver nosotros. Sí, hermana Eugenia. En el estudio que nos dieron, pastor, también dice que es una expresión, el tercer cielo es una expresión judía para la inmediata presencia de Dios. Dice como un sinónimo del paraíso. Ya, eso es. Enamorada de Dios mismo. O sea que en sí fue el tercer cielo, o fue que él
tenía esa presencia con el Señor? No le puedo decir porque él tampoco dice que no lo sabe. Ok, pues. Si él dice que no lo sabe, yo tampoco. Él no sabe. O sea, él no sabe si fue en el cuerpo, fue en el alma, fue en el... No se sabe. Pero que él tuvo esa experiencia y me imagino que se recordaba tantas cosas. Porque fueron experiencias personales para él, pero que no le estaba permitido que los dijera. Dice que fue arrebatado, al versículo 4, a donde oyó palabras inefables, o sea, palabras que no fallan, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. O sea, está diciendo, de ese hombre con cuerpo glorificado que entró allá, de ese voy a gloriar yo. Porque eso no es para cualquiera. Tener un cuerpo glorificado ya va a ser como cuando el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. Dice, de ese me puedo gloriar yo, que estuvo allá. Pero más bien, él entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Ahora, esta es la razón también por la que yo me preguntaba muchas veces, y ahorita, estudiando esto, me hizo sentido. ¿Se acuerda cuando vimos lo que pasó en Hechos capítulo 14 y versículo 19? No dice usted, pero qué hombre tan terco, qué hombre tan necio, si lo acaban de apedrear y de malmatarlo. Y otra vez de regreso. Porque sabía el apóstol Pablo que había gente que necesitaba escuchar el evangelio para que no se fueran al infierno. Porque él ya había conocido el cielo. Acuérdese, ya él había conocido el cielo. Entonces, hermano, ¿por qué nos aferramos tanto a esta vida? Si aquí garantizado está que usted le van a dar achaques todos los días, y que entre más viejito más problema. Si no nos duele una cosa, ahora no me duele esto, pero me duele por allá, y vamos de mal en peor. Entonces, el apóstol Pablo sabía perfectamente que lo que él fue a conocer es mucho mejor que lo que ahora conocemos. A donde está su destino es mucho mejor que lo que usted está aferrado. Por eso dele prioridad a lo espiritual, dele prioridad a lo eterno. Porque a veces le damos prioridad a la casa, al carro, a tantas cosas. Al trabajo, no lo dije yo, lo dijo hermana. Pero muchas veces no nos descuidamos de lo espiritual y es lo que tenemos que preocuparnos. Porque el apóstol Pablo le dio prioridad porque sabía perfectamente que donde él estuvo es mucho mejor. Y él dice, en una parte, él menciona que por él fuera, ya estuviera allá. Pero por causa de los que no conocían de Cristo, él prefirió seguir y bajar para poder predicar el evangelio. Y fue tanta la convicción que el apóstol Pablo tenía, que aún estando encarcelado, estando en las condiciones que estaba, cuando hemos leído lo que el apóstol Pablo hacía, yo varias veces me quedaba pensando esto y decía yo, qué hombre, qué convicción. Pues no es para menos si él tuvo una experiencia de que yo no la he tenido. Yo no sé cómo es el cielo. Yo no sé la revelación que al apóstol Pablo se le dio. Él está seguro. Él sabía perfectamente que era mucho mejor. Por eso, ausente del cuerpo, presente con Dios. Esas son las cosas que tenemos que anhelar. Si estuviéramos todos en esa condición como está el apóstol Pablo, aquí estuviera lleno. Y no digo más. Pero las prioridades no se las estamos dando a lo que es eterno. Nos preocupa más otras cosas. Que nos entretengan, que nos hablen bonito al oído. Estas son realidades. Si el apóstol Pablo vio todo esto con razón, con qué convicción, con qué tenacidad, con qué perseverancia, el apóstol Pablo hacía la predicación. Ahora dice ya en versículo, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones que me exaltase
desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Con qué se come eso, hermano? Me imagino que usted lo ha escuchado muchas veces esta parte. Un aguijón en la carne. ¿Sabe usted lo que era un aguijón? Bueno, se conoce lo de la abeja, ¿verdad? Se conoce lo de la abeja. Pero el aguijón lo usaban para dos partes. Una lo usaban para ponerle la punta en la vara para que los bueyes caminaran. Entonces con eso le picaban al buey y el buey caminaba. Ese es el aguijón. Y es lo que el apóstol Pablo dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es cosas, son patadas. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Si esta es la punta y yo estoy dando patadas, ¿quién se está dañando? Yo mismo me estoy dañando. Por eso dice: dura cosa te es dar cosas, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Contra Dios, hermanos, nosotros llevamos las de perder. Mejor alineémonos a los planes del Señor. Nosotros llevamos las de perder. Ahora, el aguijón de que habla aquí está haciendo una analogía de lo que era que ellos usaban mucho las tiendas de campaña. Y usted sabe que las tiendas de campaña son livianitas y es fácil que el aire se las lleve. Entonces lo que hacía un aguijón era que ese aguijón se metía suficiente profundo para detener la carpa y que el aire no volara a la carpa. Entonces él dice que tiene un aguijón en la carne. ¿Se imagina usted un aguijón así? Después de la experiencia personal que él tuvo de ver esa belleza en el cielo, que no nos contó mucho, ¿verdad? No nos dijo mucho, pero dice que esa experiencia que tuvo, él está diciendo: para la grandeza de las revelaciones no me exalte, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahora, para que no me exalte, como quien dice, yo, el que fue y vine, como que estuviera en la radio, ¿verdad? El que fue y vine, y ahora estoy con ustedes. Creído, ¿verdad? Sería una palabra muy latina. Vanaglorioso tal vez, orgulloso, desmedidamente dice, ¿verdad? Tuviera por qué hacerlo, porque él tuvo esa experiencia. Pero ¿sabe qué? Para que no lo hiciera, dice que se le fue dado. De esa experiencia se ha estudiado, pero no se sabe si el aguijón en la carne se refiere tal vez de los golpes que le dieron, de las pedradas que recibió, como decía, como comentando con Claudia, podría ser migrañas, podría ser cualquier dolor, alguna cosa que era en la carne, que estaba atormentado. No se sabe exactamente qué es, pero sí dice que es mandado directamente de Satanás para que no se enorgulleciera. Ahora la ironía de las cosas es: ¿quién es el primero, el más orgulloso de todos los seres creados? Satanás. Imagínese que a usted le manden una persona para decir que sea la que lo corrija a usted si esa está peor que usted. Mándeme otra gente que no sea rebelde. Usted me manda a corregir con la persona más rebelde de la iglesia, pastor. Esa es la posición que tenía, porque lo mandaron de un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no se enorgulleciera. Aquel que fue tan orgulloso, como Pablo, para que yo no me enorgullezca. Es una ironía, es algo que no tiene sentido. Pero el apóstol Pablo lo entiende de esta manera, donde dice que me abofetee, como quien dice, cuando se te están subiendo los humos, pum, 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 no se te olvide. No se sabe qué es. Podemos asumir y podemos decir tanta cosa, pero de que sí servía para que el apóstol Pablo se le quitaran los humos, lo lograba. Porque después dice, ¿verdad? Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces. Para que diga 3 veces es porque él estaba en la insistencia, la perseverancia: Señor, quítame este aguijón, quítame este martirio. Pero ¿qué fue lo que le dijo él?
y ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted ve letras rojas en su Biblia, es Jesús mismo que lo dijo. Pues usted no sabía. Cuando usted mira letras rojas en la Biblia es porque Jesús mismo lo dijo. Jesús directamente le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora nos vamos a detener aquí, hermano, porque esto lo tenemos que traer para nosotros. Muchas veces nosotros estamos orando y es bueno. Yo no le digo que no ore, ore al Señor. Es bueno orarle al Señor. Y ore hasta que el Señor le conteste. De hecho, este comentarista decía, ore al Señor. Cuando usted ore al Señor. Pero vendrá el momento cuando no pase y lo que usted va a escuchar es la voz de Dios misma que diga no. Porque esa es otra cosa también. Porque muchas veces nosotros estamos insistiendo en algo que no es la voluntad de Dios, pero también Dios nos puede decir, ya sea que lo escuchemos en nuestro corazón, en nuestro, no sé de qué manera, pero vamos a escuchar la palabra que diga no. Y ahí está. Y de ahí en adelante, hermano, todas las peticiones que pueda hacer usted, si Dios no la contesta, es porque tal vez Dios está diciendo, una manera de decirle no. Usted lo puede aplicar a cualquier circunstancia, pero es bueno orar. Si usted considera que lo que está haciendo es bueno, ore al Señor. Orar por nuestros hijos, orar por situaciones que están, es bueno orar. Y sigamos orando, vamos a ver la mano de Dios. Pero es muy posible que usted ore y la respuesta del Señor va a ser no. No insista. El profesor, cuando tomé este curso, cuando llegamos a ese punto dijo, oren hasta que el Señor les conteste o que el Señor les dé la paz de aguantar lo que están pasando. Ya. Dos maneras. Es que no podemos forzar ni obligar al Señor ni cruzar, bueno, Señor, te voy a servir. Hoy sí yo voy a trabajar en este ministerio. Si me das el trabajo. Usted está chantajeando al Señor. Y así no funciona la cosa. Si no le dan el trabajo, no va a servir entonces. Pregunto. Y la respuesta que quede en el aire. Pero hermano, a Dios le tenemos que servir porque Él es Dios. No porque nos dé. Y Dios se merece la gloria, la honra, independientemente de nuestras circunstancias. Y eso es lo que a Dios le agrada. Es posible que cuando estemos ya en esa etapa, Dios nos va a dar las cosas porque sabe que ninguna cosa material nos va a hacer titubear y nos va a quitar la perspectiva de qué es lo que estamos siguiendo. Ya cuando entramos a esto, el dinero sí es necesario y calma los nervios, pero no lo es todo. Porque al fin y al cabo es temporal. Porque al fin y al cabo cuando nosotros moramos se va a quedar. Porque al fin y al cabo cuando usted no puede valorar un alma, no puede valorar lo que es la sanidad de un matrimonio, de restauración, en comparación del dinero. Porque prácticamente le vamos a dar más prioridad a lo que Dios es, lo que Dios nos da. Es, hermano, solo para decir, te sirvo, Señor, porque eres fiel. Sí, hermano. Amén, hermano, ahorita que usted dijo eso, con el título de la licenciatura, créanme que varios en el trabajo me han dicho, ay, dice, ahora que tienes tu licenciatura, dice, puedes agarrar una mejor posición, un mejor trabajo. ¿Y saben qué, pastor? Yo les dije, ¿saben qué? No. Yo le pedí al Señor que me ayudara a terminar esta carrera secular. Secular le dije porque no tiene nada que ver con cosas de Dios, ¿verdad? Y le dije, pero yo le dije, permítame, Señor, y ya de ahí, ya que tenga yo ese título secular, entonces, Señor, ayúdame para que yo te pueda servir en lo que sea. Pero, pastor, es una cosa que mire, muchos me están diciendo, pero inmediatamente les digo, ¿verdad? Porque les digo yo, ¿de qué sirve que tenga dinero? Pero sí, tengo lo suficiente. Pero si yo ya le dije al Señor que quiero ayudarle en eso. Amén. No ayudarle, ¿verdad? Pero servirle. Servirle. Sí, entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Que donde dice, bástate mi gracia, como quien dice, si él pudiera estar muerto, ¿verdad? Pero la gracia del Señor es la que nos mantiene. Amén. Hermano, nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor, no porque lo merezcamos. Y cuando nos den algún privilegio, miremoslo de parte del Señor, no quien nos lo está dando,
sino que un privilegio de parte del Señor. Servirle al Señor es un privilegio. Amén. Él pudiera traer ángeles, ¿usted cree que no? Amén. Y que van a ser más obedientes que nosotros. No me dicen amén. Yo digo amén por usted. Porque yo también me cuento en los rebeldes. ¿Usted cree que el Señor no pudiera traer millones de ángeles, un coro celestial aquí con voces bien afinadas y que a la 1, a las 12, a las 3 y todos al unísono? Él lo pudiera hacer. Él pudiera traer los mejores predicadores, los mejores ángeles más poderosos. Sin embargo, le ha dado la oportunidad a usted y a mí para que hagamos este evangelio del reino. Por eso, hermano, es la misericordia y la gracia que le está diciendo aquí. Pero dice que porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo después decía, diga al débil, fuerte soy. En lo que usted tiene debilidad es donde el Señor se va a manifestar. Porque donde usted lo que puede hacer, lo va a hacer porque usted puede. Pero que lo pongan a hacer una cosa que usted no pueda, entonces va a decir, ay Señor, es que me tiemblan las piernas cada vez que me subo ahí. Gloria a Dios. Porque quiere decir entonces, todavía usted tiene dependencia de parte de Dios. Cuando usted puede hacer las cosas, ¿para qué necesita a Dios entonces? Por eso es que mucha gente capaz no está en el evangelio. Porque ellos son tan capaces que no necesitan a Dios. ¿Sí me entiende este punto? Por eso es que muchas veces esa gente, como ya puede, ya tiene, Dios no lo necesita. Y están en esa posición. Pero hermano, que la debilidad que usted tenga, diga, no sé, pero es que yo todo tartamudo, pero yo no voy a subir, yo lo voy a hacer para la gloria del Señor. Usted se olvida de usted. Y el Señor comienza a hacerse fuerte en la debilidad. Es decir, no me siento capaz, pero el Señor que está en mí, sí es capaz. Yo le pongo de ejemplo ¿verdad? Mire esta botella, frágil y todo. ¿Qué es más importante? ¿La botella o lo que tiene adentro? Créame lo que si esta botella fuera de oro, aunque fuera de oro no me quita la sed. Lo que me quita la sed es lo que tiene adentro. Por eso lo que usted tiene adentro es lo que vale. A usted lo va a ocupar el Señor en la medida que usted deje que el Señor lo ocupe. A usted lo va a comenzar a usar el Señor en la medida que usted deje de ponerse y decir, yo no puedo, yo no soy capaz, usted no, pero el Señor sí. Ya comencé a predicar. Porque eso es para que nosotros vivamos un evangelio práctico. Para que con nosotros comencemos a ver de que Dios sí puede hacer cosas en nosotros. Lo que antes no podía hacer, ahora lo hace. Como le dice el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro estaba todavía en su naturaleza, sin la influencia del Espíritu Santo, no hacía lo que hizo. Pero cuando él tenía ya lo del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús haremos muchas cosas aquí. En el nombre de Jesús nosotros vamos a cambiar San Pedro para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús nosotros lo podemos hacer, no en nuestra fuerza. Si usted está creyéndose que se las sabe todas, usted está más equivocado y más perdido que Miguel Strogoff en Europa. Nosotros tenemos que aprender de que nosotros no somos los importantes, el importante es Dios. Y del momento que nosotros le decimos, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo tengo esta debilidad, tengo estas cosas, Señor, pero te las entrego. Puede ser que la debilidad que tengamos sea en nuestro cuerpo. Podrá ser debilidad sexual, podrá ser debilidad en tanto aspecto. Pero cuando le entregamos esa debilidad al Señor, el Señor nos va a hacer fuertes. Y usted le entrega esa debilidad al Señor. Y el Señor comienza a darle fortaleza. Y usted comienza a decir, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy. Hermano, yo siento una presencia lindísima predicando esto. Porque este es estudio. Pero prácticamente, ¿qué verdades encontramos en esta palabra cuando realmente lo quitamos nosotros de un conocimiento nada más y lo comenzamos a poner en práctica? Por eso es que muchas personas son fracasadas porque no piensan lo que Dios puede hacer con ellos. Están poniéndose lo que ellos son, pero no lo que son en Dios.
Por eso muchas veces no le ofrecen las posiciones, porque le van a decir algo. Ay, pero yo. Sí, te estoy diciendo que si quieres ser supervisor, pero si hay gente tan importante, lo que le está diciendo, yo no soy, págueselo a otro, a mí no. Amén o no amén. Y hermano, como cristianos tenemos que comenzar a creer que nosotros somos importantes, que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa, que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que podemos hacer la diferencia en medio de esta cultura que nos ha tocado vivir, que podemos hacer la diferencia cuando nosotros decimos, yo, Señor, yo lo voy a hacer en tu nombre. Yo voy a hacer la diferencia cuando otra gente no lo quiere hacer. ¿Quiere hacer esto? Ay, no. Podemos hacer, podemos lograr. Yo sé que en este proceso, hermano, mire, poquito a poquito vamos a ir entrando en que usted cuando menos sienta, usted decir, yo voy a orar por ese enfermo. Si se muere, no se preocupe, si usted no mata a nadie, como tampoco sana a nadie. La Biblia a usted le dice que ore por los enfermos. No le dice que usted lo va a sanar, no le dice que usted lo va a matar. Si se pone peor, no es mi culpa. Porque va la gente, ay, voy a orar. ¿Y qué tal si ahí le da el patatús? Pues ya hará que el Señor se le va a llevar. No nos ama nadie, el que sana es el Señor. La responsabilidad mía es ser obediente a Dios. Si en las cosas pequeñas no le puedo obedecer a Dios, con razón no me pone cosas grandes, porque sabe perfectamente que le voy a fallar. Pero dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, comencemos a serle fiel a Dios en lo poquito. Lo asignaron a usted para recoger la ofrenda, hágalo con alegría y con gozo. Diga, Señor, toque ese tacaño que no quiere dar. Señor, yo voy a... Y cuando haga la oración de bendición, hágalo como que si está derramando bendición sobre esa gente. Que ese día, la semana, la gente pueda tener una experiencia de recibir tal vez lo que nunca había recibido. Por esa oración suya. Ahora podemos detenernos muchos en esto, hermano. Pero lo dejo con esto. Que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Si usted tiene una debilidad, comience a decirle, Señor, ya estuvo bien que el enemigo me la ganaba, hoy te la entrego a ti. Esta debilidad te la voy a entregar, Señor. Y qué bueno que hubiera abierto el altar, mire, para decir, Señor, te entrego este cochinero que traigo, que me está haciendo la vida de cuadritos, está un montón de cargas y pesos que tengo. El apóstol Pablo nos aconseja, que dice que nos despojemos de todo peso y toda carga. Y muchas veces esa debilidad, por eso se nos cuesta ser cristianos. El domingo la pensamos para venir. Ay, otro día más. ¿Y qué tal si el Señor en la cruz dijera, ay, si esta ni siquiera la iglesia va a querer ir, mejor me bajo de la cruz? Él con sus manos extendidas estuvo en la cruz por usted y por mí. Le hago una aclaración. No lo mataron los judíos, no lo mataron los principales. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Y si Él se entregó voluntariamente, no es justo que nosotros voluntariamente también nos entreguemos al Señor. Hermano, estas cosas se necesitan hablar de los altares. Estas cosas se necesitan para que nosotros entendamos de que tenemos una responsabilidad tan grande ante la sociedad, ante nuestros hijos. Y que venir a la iglesia es un privilegio. Que podamos venir y decir, Señor, gracias. Pudiera estar en la cárcel, pudiera estar en el hospital, pero Señor, aquí estoy. Cansado y ya medio dormido. O guardadito en la pandemia. O guardado todavía en la pandemia con su mascarilla. El Señor ha sido bueno, amén. Terminamos de leer. Dice, por tanto, oiga bien como dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿el qué? El poder de Cristo. Cuando usted deja sus debilidades en el Señor, entonces dice que usted se va a poder gloriar, pero en el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces digo, soy fuerte. ¿Tuvo problemas esta semana usted? ¿Tuvo dificultades esta semana? ¿Tuvo aflicciones esta semana? Pues esas aflicciones no han sido de usted. Déjeselas al Señor. Y descanse en el Señor. Amén. Qué bueno, hermano, yo lo necesitaba. A muchos los despertó a usted. Pero dice ya en el versículo, me he hecho un necio al gloriarme, ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, que nada soy. Con todas las señales, apóstoles, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en lo que yo mismo no he sido carga? Perdonadme el agravio. Y aquí, como dice, ¿verdad? Discúlpeme por ser tan leve con ustedes, por no ser tan agresivo, por no ponerles cargas de lo que deberían haber hecho con ustedes. Dice, él también había hecho prodigios, milagros y todo. Lo único que había fallado él es no ponerle la carga que tenía que haberles puesto a estos de Corintio. Y Pablo aquí en el versículo 14 anuncia su visita por tercera vez. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no me deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Verdad que usted no está esperando que sus hijos le den a usted? Eso, hermano, eso es una utopía, eso es un sueño. Decir, cuando mi hijo... No, cuando el hijo se casa y tiene sus responsabilidades, ya lo único que va a esperar a ver cuando no le alcance la renta es decir, mamá, ¿me puedes ayudar? ¿Cuándo el hijo va a ir a decir, ¿te hace falta la renta, mamá? ¿Cumpliste con todo? Y eso es una realidad aquí, hermano. Pero ¿sabe qué? Ese es un mandamiento con promesa, honrar a los padres. No espere que el padre venga a pedirle. Dígale, ¿te alcanzó, mamá? Tal vez la mamá le va a decir, no te preocupes, hijo. ¿Sabe por qué le va a decir? Porque sabe que usted lo necesita más que ella. La diferencia es, y óigame bien, yo estoy diciendo verdades. La diferencia es que ella sabe perfectamente, con el simple hecho de decirle a usted, de que ella lo va a decir, wow, mi hijo piensa en mí. Mi hijo me agradece. Pero pastor, también eso implica la educación, ¿no? Que uno le da al hijo, ¿no? Sí, lamentablemente. Porque, bueno, yo no sé, pero a mí no me tienen que decir que yo le dé a mi padre igual. Pero yo vi lo bondadoso que mi mamá siempre fue con mi abuelo. Y eso también se inculca. Eso también se inculca. Fíjate porque que eso no es nada más de que el hijo te dé. Y yo veo que si esa generación quiere seguir así, lo deben de ver también de uno. se enseña con el ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Fíjense que yo con Claudia he hablado de esto también, y hemos llegado a ese concepto. Ella dice, yo hago con mi mamá, yo le estoy enseñando de que yo me preocupo de mi mamá, porque el día de mañana quiero que ella también se preocupe por mí. Porque mi suegra sí, de cierta manera, pero no lo veo como esto que estoy diciendo yo, de que muchas veces nosotros no vemos eso como decir, como ir con los padres y decirle, mamá, necesitas algo que te pueda ayudar. Tal vez la mamá le va a decir, no, pero ¿sabe por qué? Con solo el hecho de saber de que hay intención, el padre, yo les digo porque soy padre, con uno eso dice, ya se siente bien. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo aquí, de que él está diciendo que esto que estamos hablando, que se vuelve, para uno se vuelve decir, esta es una realidad que estamos viviendo, de que el apóstol Pablo dice que son los padres los que proveen para los hijos. ¿Cuántos años nos estuvieron manteniendo nuestros padres? Entonces,
Él está diciendo, yo no voy a ir a verlos a ustedes para que me den. Yo voy a ir a verlos porque ustedes son. Dice el versículo 16. No, dice el 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestras almas. Aunque amándonos, más sea amado menos. Pero admitiendo esto, yo no he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado con vosotros? Y él está haciendo referencia de que si yo no los he engañado, yo no les he hecho ningún truco, ¿verdad? Yo no los he engañado, tampoco los que han ido, los han ido a engañar. Porque fue Tito, ¿se recuerda? Y el hermano del cual no se menciona el nombre. Entonces él está diciendo, ninguno los ha engañado. Sencillamente nosotros queremos el amor de ustedes, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Entonces ya le dice, no os hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. El verso 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado entre vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación de la lascivia que han cometido. Ahí termina el apóstol Pablo, pero él dice, ¿verdad? Ojalá que cuando llegue yo no tenga nada que ver ya ir a solucionar estos problemas, sino que antes ustedes ya los solucionen. Hermano, qué triste sería para un padre ir a la casa del hijo y ver ese montón de problemas. Lo mismo está haciendo el apóstol Pablo, que él cuando llegue a visitarlos no quiere ver ya nada de eso. El capítulo 13 sigue porque es la continuación de esto que acabamos de leer y lo terminamos la siguiente semana. Y ahí es como un ejemplo de cuando pasa una tragedia y uno dice cuántas almas nunca pudieron, la tristeza no es que se perdió esa vida, sino la tristeza desde que nunca aceptaron al Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que no perdamos nuestro tiempo, de que anunciemos la palabra, de que Dios nos va a usar. Lo que estaba diciendo hermana Eugenia es una gran verdad. Usted puede usar cualquier cosa para decirle, ¿sabe qué? Sí, que es bueno la preparación, es bueno el estudio, pero para mí, yo estoy satisfecha con lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo voy a trabajar, lo voy a ocupar. Muchas de las cosas, hermano, y yo lo digo para esto. Yo estudié, eso es magisterio. Yo soy maestro de educación primaria. Y sabe la ironía de las cosas, que yo solo me gradué y me vine para acá. Y nunca me comí ni un penny de lo que estudié de maestro. Solo en la escuela dominical daba clases. Entonces quiere decir, y mire, por eso le digo, me identifico mucho con lo que decía el apóstol Pablo, que lo mandaron para los gentiles y él se fue a los judíos. ¿Sabe que yo una vez dije, maldito el día de mi papá, se hizo pastor? Yo voy a estudiar y yo voy a tener una profesión y yo voy a ser maestro, para no hacer lo que mi papá hacía. Y mira dónde estoy. Después de dar tantas vueltas, después de ir corriéndole por todos lados, le he probado de todo. Pero ¿sabe qué? Usted va a ser efectivo donde Dios lo ha mandado. Y he dado clases, sí, pero de escuela dominical y en otros lugares. Los que mis amigos, compañeros de Facebook que conozco, son cantidad de compañeros que viven aquí en Estados Unidos y en Guatemala. Y maestros, catedráticos, que somos amigos en Facebook. Y siempre cuando viene la palabra, me acuerdo cuando estabas en la escuela. Me acuerdo cuando siempre te vimos la talla de pastor, y yo nunca lo vi. Porque estaba tan rebelde con Dios, que yo lo menos que quería era esto. Y me hice maestro, para no ser como mi papá, y termino como mi papá. Para que se dé cuenta. Hermano, entre más pronto alineemos nuestra visión con la visión del Señor, vamos a ser exitosos. ¿Por qué no se pone de pie? Dígale que está a su lado, no te duermas. No me despiertes.
Hermanos en Zoom, Dios les bendiga. Estamos realmente, queremos que realmente nos animemos unos a otros. Ya la pandemia ya pasó. La pandemia ya pasó. Ya estamos, tenemos que tener otro despertar, que Dios nos ayude realmente a entrar de nuevo a la reapertura y con nuevas expectativas, con nueva visión, porque sé que lo que viene es mucho mejor. Es que Dios está con usted, y si usted tiene una debilidad, como le dije hace un rato, désela al Señor. Mi Señor lo va a hacer grande. ¿Sí, hermana Eugenia? Quiero darle un mensaje de parte de mi mamá. Créame que, dice ella, esto se lo va a decir, no, o sea, no lo quiere alabar porque, ¿verdad? La gloria es para el Señor. Pero